Hola, mi nombre es Óscar López, soy CEO de Aquam Healthcare y vamos a hablar de, yo creo que el tema que más interesa en estos momentos, que tiene que ver básicamente con las fuerzas de ventas, los delegados y especialmente esas fuerzas de ventas que llevan a un tiempo, pues entre el tiempo que han estado pensando y sabiendo qué hacían, qué no hacíamos, el tiempo que se les ha pasado formando para que de alguna manera no estuviesen parados, entre comillas, y ahora está empezando ya a poner en acción con todo ese ataque, visita virtual, webinar y demás fuerzas invisibles del espacio. Lo digo un poco irónicamente porque, y lo digo aparte, a ver, desde aquí trabajamos bastante, estamos este último mes trabajando bastante intensamente y mucho más que otros meses y haciendo un montón de webinars y todo ese tipo de acciones, pero yo insisto siempre, los webinars, las visitas virtuales y todo este tipo de acciones y congresos, si no tienen un fondo, no tienen unos objetivos marcados, unos KPIs, si no tienen una manera de abordarlos, si no tienen un storytelling, si no tienen un concepto diferente a como se hacía antes, pues bueno, estamos marcando el tic en el Excel de haberlo hecho, pero yo no sé, y manteniéndonos cerca, pero creo que el nivel de eficacia no sé hasta qué punto es alto. Quizá el nivel de eficacia se mide porque, por ejemplo, asista mucha gente. Pues me parece correcto. Está genial que asista mucha gente y es estupendo, pero ¿qué hay más allá? Sacamos insights, tenemos otras relaciones. Bueno, hay muchas cosas en el sentido que sin ánimo de ser crítico, pero creo que es un momento también de que hay que serlo. Si no somos críticos con otros mismos, como todo en la vida, no aprendemos y no mejoramos y no damos pasos hacia adelante. Bueno, yo quería hablar del social selling ahora mismo, que es lo que más afecta a las fuerzas de ventas, y es ese cambio de paradigma o de concepto de las fuerzas de ventas. Es decir, se seguirá, entiendo, en el futuro haciendo visita clásica y física, pero ¿qué hemos aprendido? Bueno, pues un término como el social selling, que es toda esa relación de trabajo de venta, de fuerza de ventas, de networking que se realiza dentro o a través de las redes sociales, especialmente tiene un exponente importante en LinkedIn, que son realmente los que lo han potenciado de manera interesante, aunque no es una red que en España yo creo que no se está explotando y usando para todo lo que realmente es, que la gente se conecta y se quedan callados, y realmente esto es para conectarse por intereses de aprendizaje, de expertise o de venta de servicios o trabajo para dialogar, para conversar, no solo para poner uno más a mi saco, como si fuese un amigo más en Facebook. LinkedIn es otra cosa. En este caso, el social selling, yo creo que es ese cambio de paradigma de la fuerza de venta. Las fuerzas de ventas tienen que también reconvertirse, tienen que aprender a trabajar el social selling, tienen que aprender a hacer ese concepto más social que hemos aprendido en esos tiempos de crisis, más cercano. Es decir, yo vi claro hace un mes más o menos que había un conceptos clarísimos. Uno era el del espacio y del tiempo. El espacio se ha reducido, ya no había que tener esos desplazamientos. Esa visita o dos al día con grandes desplazamientos se podían tener 10 al día, bueno, no sé 10, pero vamos, muchas al día, por acortar los espacios. Y el concepto de lo social, es decir, éramos más cercanos, más sociables, nos relacionamos más con nuestro network. Con lo cual, eso es el nuevo, yo creo, abordaje que tenemos que ver, que aprender, que tienen que formarse las fuerzas de ventas. Es importantísimo que se formen en el terreno de manejarse en cómo acercarse, cómo buscar, cómo relacionarse con clientes o colaboradores en un entorno social dentro del social selling. Es decir, es un momento y en ese momento tienen que saber que no solo tienen que ir con una entrada de venta, sino que tienen que ser más activos, proactivos, tienen que hacer más que solamente comunicar, que es algo que he repetido mucho, hacer más que comunicar. O sea, realmente demostrar con hechos quién son ellos y a qué empresa pertenecen, a qué compañía se acercan al profesional. Y en ese momento hay unos puntos clave en el social selling, es decir, se tienen que formar, tienen que aprender para todo ese abordaje de esas reuniones, esas entrevistas y esas visitas. Obviamente es el cambio de mentalidad que hablábamos al principio. Ha cambiado, no es la misma. Quizás seas un gran vendedor o un gran comercial, pero quizá el medio te asusta, te sientes inquieto, tienes miedo, no sabes cómo manejarte o cómo colocarte. Es importante que aprendan a persuadir, antes que a persuadir, a persuadir. Luego, a persuadir con un storytelling, con un add value, como hablábamos antes, un valor añadido que sea diferente. ¿Para qué? Para que las entrevistas sean eficaces, para saber qué hacer y qué no hacer, para humanizar más todas las relaciones, no solamente la humanización de los hospitales, que era un concepto que había en salud. Se va a humanizar todo, las relaciones, cliente-proveedor, cliente-compañía, y para saber qué hacer antes de esta entrevista y después de esa entrevista, para que haya una historia a través de todo ello.
Yo creo que es importante que trabajar esa formación y ese abordaje, no solamente poner a los comerciales delante de una persona y tratar de generar visitas, porque los propios médicos nos están diciendo que lo que antes hacían 1 hora, ahora no pueden implementar 3 horas para ver a personas una por una sentada ante el ordenador. Eso va a ser complicado. Y acercarse de esta manera, a decirle, hola, vengo a hablarte sobre mi producto, es bastante brusco, con lo cual hay que hacerlo de otra manera. Insisto, hay que persuadir, hay que tener un storytelling, hay que tener una entrevista eficaz. Y eso pues también tienen que aprenderlo y hay que formarse. El social selling en fuerza de ventas es otro concepto vital que yo creo que es importante que lo conozcáis.